Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia y la elección. Esta noche con un tema que es protagonista y de actualidad total, no solamente en Colombia, sino en el mundo, en las campañas políticas. ¿Qué papel cumplen las redes sociales? Un nuevo actor protagónico. ¿Qué tanto influyen en la elección? ¿Qué papel están cumpliendo? Para hablar sobre este tema tan interesante, hemos invitado esta noche a Juan Sebastián Delgado, quien es experto en marketing digital, asesor de diferentes empresas y en los últimos años dedicado al análisis de las campañas políticas y electorales, columnista de diferentes medios y analista permanente sobre la actualidad política. Juan Sebastián, buenas noches, bienvenido a Teleantioquia de la Elección. Buenas noches, Juan, muchas gracias por la invitación. Lo que tú decías es un tema supremamente complejo, pero además de eso es el que está ahora en boca de todo el mundo, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel político, y lo hemos visto por las campañas de Trump, por las campañas del Brexit, por las campañas de Bolsonaro, Bukele y demás. Es decir, no solamente es el tema político, a todos nos cambió la vida y el comportamiento el manejo de las redes sociales. Y entremos en materia, en la política, hasta dónde influyen, y Juan ya nos dio una pista. Nos vendieron el cuento que Bolsonaro ganó en Brasil porque utilizó las redes sociales creando temores sobre otros candidatos, y está demostrado que Donald Trump hace 3 años en Estados Unidos hizo un uso impresionante de la Big Data, de la información disponible en redes para posicionarse. Juan, ¿hasta dónde va el tema de las redes sociales influyendo ese comportamiento, en este caso, del ciudadano en la política? Hay varias cosas que hay que decir. Lo primero, ninguna campaña ganó o gana 100% por el uso de las redes sociales. Que eso es fundamental, y Total, es un mito. Es un mito. Ni se gana ni se pierde. Se puede perder, Okay. Sí, se puede perder, pero claro, ya podemos entrar a ahondar un poco en el tema de cómo se puede llegar a perder. Pero primero, no se gana 100% por estar en redes sociales, porque además las redes sociales hacen parte de un engranaje de diferentes acciones estratégicas que uno implementa en una campaña. Tú mencionaste a Donald Trump y el uso del Big Data. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con Bolsonaro, que además de utilizar un poco de datos, también utilizó WhatsApp como su herramienta principal. Metiendo un poco el tema de posverdad o de fake news, que sé que más adelante vamos a hablar un poco del tema, pero un personaje como Bukele, que no hacía campaña en calle, le tocó utilizar las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa con Bukele? Que es un rockstar. Entonces él hizo una cosa, y era que cuando estaba en la calle, pues se veía un tipo súper atractivo, chévere y demás, y en las redes sociales era exactamente igual. Entonces algo que tenemos que decir es, primero, no se gana solo por redes, y segundo, es que finalmente las redes son un reflejo de la realidad offline del candidato, pero no son otra realidad, son simplemente un reflejo de lo que el candidato está haciendo fuera de la red. ¿Las redes reemplazan la calle? No, jamás. Okay, sí, perfecto. son un complemento de la calle, pero no reemplazan la calle, porque es que el ciudadano necesita tocar al candidato, necesita contacto verlo real. Totalmente. Además, porque algo que yo siempre he mencionado cuando asesoro candidatos o cuando analizo este tema, es que finalmente pues, las redes nos dan muchos datos, es verdad, pero el contacto de la gente, el escuchar la necesidad puntual, el conocer, es el que nos va a dar el insumo con el que contrastamos, por supuesto, lo que vemos en digital. Déjeme citar sin mucha precisión elementos que uno ha escuchado toda la vida. Te dicen en mercadeo y en ventas, toque 7 veces al cliente mínimo. Eso dicen, sí. Y entonces le dicen a uno, pues tocarlo físicamente es más difícil. Claro. Me da la impresión, por lo que estamos conversando, que las redes facilitan el contacto y relación permanente, aunque no lo toque en la vida real, pero tiene alguna vez que verlo. Lo que pasa es que le ahorra tiempo y está más cerca todo ahora. Es que finalmente las redes en política pueden cumplir 2 funciones. La primera es que multiplican el mensaje. Entonces ayudan a lo que tú estás mencionando, a que esos 7 contactos, que yo también lo he escuchado en diferentes charlas de mercadeo, ayuda a que esos 7 contactos se hagan mucho más rápidos, ¿sí? Pero aún así hay que pensar que son 7 contactos para los miles de votantes que yo tengo que obtener. Entonces son muchos contactos realmente. Y lo segundo es que me van a ayudar, o le van a ayudar al candidato a posicionarse más. Entonces, finalmente, no solo ayuda a multiplicar el mensaje, sino que contribuye con el posicionamiento del candidato, pero no necesariamente con que toda esa persona que ya lo vio en digital se vuelva un voto. Por eso es tan importante la calle. ¿Qué tanto le cree, Juan Sebastián, la gente, el ciudadano del común, a las redes sociales? Es que no es que le crea a las redes, es que le crea a las personas que están dentro de las redes. ¿Qué es lo que pasa con un candidato? Un candidato normalmente en redes sociales, ¿de qué temas habla? De política. Sí, claro. ¿Sí? Y ese es el primer error. El ciudadano en redes no habla de política, habla de cualquier cosa diferente a política. Entonces, habla de su serie favorita, habla de qué le gusta, de sus paseos y demás.
Y por eso cuando miramos grandes referentes de digital, como el mismísimo Barack Obama, Donald Trump, Bukele, Bolsonaro, Justin Trudeau, entre muchos otros, ¿cómo vemos sus redes y qué nos mueve a decir es que son éxito? Es que los vemos con su familia, es que los vemos en la playa, con su perrito, abrazando a un niño. Vemos es actos ciudadanos, no actos políticos, y discursos ciudadanos, no discursos políticos, ¿sí? Entonces eso es lo que la gente la mueve un poco, entonces a eso le creen un poco más, pero porque la gente se siente identificada con lo que está viendo ahí. Cuando el político habla solo de política, ahí mismo genera un choque, ¿sí? Porque ya lo hemos mencionado en muchos espacios, la gente está cansada de la política y especialmente del político. Entonces si el candidato, si el líder habla solo de esos temas, lo que genera es un choque con la ciudadanía. Claro, veníamos de una escuela de no aprovechar el potencial de las redes sociales y creía la gente, no solamente los políticos, las empresas y demás, que las redes sociales eran para construir un periódico en digital y titulares igual y los temas los mismos. Claramente los temas de las redes sociales no son los temas de propuestas políticas y ahí me deja relacionar un dato que siempre he visto, que el más popular de las redes son los gatos. Y los bebés. Y los bebés, porque el tema pasa es por cercanía y humanismo. Porque hay que apelar a algo. Hemos visto en psicología política que el voto es racional, un poco. Muy poquito. Y muy emocional. Muy emocional. Y las redes sociales son absolutamente emocionales. No es sino mirar Instagram, por ejemplo. Sí. Instagram es una red completamente ególatra. Uno siempre muestra lo mejor. Entonces muestra al hijo, muestra, como tú decías, al gato, muestra a la familia, muestra el viaje, por supuesto. Lo mismo tienen que hacer pues, los candidatos electorales. No solo mostrar lo mejor, sino jugar con el inspiracional y el aspiracional de la gente. Porque nosotros nos conectamos con las marcas y las marcas políticas desde el aspiracional y desde el inspiracional. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, apelar a esos sentimientos o a esas emociones, pensando que el voto es casi que completamente emocional. Claro, y entonces vamos a un corte ya de mensajes, pero dejemos esto en punta. Claro que la gente quiere saber si su candidato quiere o no las mascotas, pero la idea no es sacarle los 10 puntos animalistas, sino él con su mascota viviendo para cuando proponga en la plaza pública o en un foro que quiere las mascotas, la gente le crea. Por ahí va un poquito. Por ahí va la cosa, porque también hay que entender que cada red tiene contenidos, formatos y públicos distintos. Cada red es diferente. Regresamos aquí porque al final vamos a hablar de las fake news, las noticias falsas en redes que son protagonistas hoy de la campaña política. Ya regresamos. Estamos hablando con Juan Sebastián Delgado, que es experto en marketing digital y político, y antes de ir al corte decíamos que cada red tiene temas, lenguaje y protagonistas. Sí, tienen públicos, sí, señor. Formatos sí, señor. Y contenidos que pueden variar. Sabemos que el más masivo es... En este momento Facebook, indiscutiblemente, es la red principal. Adicional es la red, digamos que un poco más política en cuanto al ciudadano, pero la más política en cuanto a otros políticos, a los medios de comunicación, indiscutiblemente es Twitter. Claro, el contenido. Total. Pero yo no sé en proporción, pero es como 5:1 el volumen de Twitter a Facebook. Es que podríamos decir, casi que podríamos más, yo diría. Sí, Incluso hay estudios, el año pasado salió un estudio en Colombia con el que no estoy 100% de acuerdo, pero es un estudio nacional que dice que pues nada más el 2% de los colombianos consumen Twitter. Ajá. Yo diría que es una cifra un poco mayor, pero no va a pasar o no va a llegar al 20%. A diferencia que Facebook, pues es la red más masiva y la de mayor uso a nivel nacional. Por eso también hay que aprovecharla en temas políticos. Y comienzan variables. Es probable que el Twitter sea usado solo por un porcentaje bajo, pero influye mucho en voceros de opinión que llevan ese mensaje de Twitter a otros escenarios. Claro, algo que hemos ido analizando en el tema de Twitter es que Twitter se ha vuelto una fuente de información para medios de comunicación tradicional, radio, televisión y prensa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que los líderes políticos, los influenciadores o las personas que generan tendencia suben la información al Twitter y el medio la captura de ahí y la aterriza al ciudadano que no es tuitero, pero que sí consume el programa de televisión, que sí consume la radio, que sí lee el periódico. Un ejemplo es Donald Trump. Totalmente. Él se levanta inspirado, dice hoy voy a atacar a no sé quién, un Twitter aterrador, todos los medios lo difunden y después dice, bueno, ya pensé que no porque creo que la gente está muy brava con eso, pero sí, nació la historia en Twitter. Exactamente. Los políticos y las campañas hoy en redes sociales, ¿dónde lo encuentra la gente, Juan? ¿Ustedes qué han visto? ¿Los políticos están moviendo en qué redes? ¿Lo están haciendo bien? Están haciendo principales, que me hiciste dos preguntas muy difíciles. ¿Dónde se mueve y si lo están haciendo bien? Sí. ¿Dónde se mueve?
Lo primero, se mueven principalmente Facebook, Twitter, Instagram y obviamente sitios web, dependiendo a qué cargo aspiren, pero principalmente en esas 3 redes sociales. Ahora bien, ¿lo están haciendo bien? Es muy relativo, porque si uno se pone, por ejemplo, a comparar lo que normalmente comparan Obama-Trump, ¿sí? Que dicen, ¿cuál es mejor, Obama o Trump? No es que haya un mejor o un peor, por lo menos en estos 2 escenarios, y como ellos hay varios, sino que son diferentes, son 2 modelos de comunicación completamente distintos. El uno desde la empatía, desde generar el contacto, el acercamiento. ¿Que es Obama? Que es Obama, por supuesto. Entonces los candidatos que son por este modelo, digamos que apelan a esa emocionalidad. Y el otro está más desde el miedo, está mal desde la esperanza, desesperanza, por llamarlo de alguna forma, está mal desde el ataque, pero también hay candidatos así como hemos visto gobernantes desde ese estilo, que le apelan es a este juego como Obama a la cercanía y Donald Trump a los temores. Exactamente. Juegan en los temas de esa manera. Exactamente, pero mira que ambos son emocionalidad. Y se conectan. Sí, ambos porque conectan. Son emocionales. Totalmente. Entonces necesita, o los candidatos de este lado, lo que buscan es generar una opinión ruda, porque aparte los ciudadanos están buscando candidatos o políticos que tengan una postura definida. Carácter, liderazgo. Exactamente. Entonces por eso atacan tanto al que es de centro, que dice no soy de aquí ni soy de allá, pero este otro, tipo rockstar, Obama, que independiente de las cifras que caracterizaron su administración, es un tipo muy cercano, pero es un tipo mucho más que apela al ciudadano como tal. Miremos un influencer como es. Un influencer es tal cual es una persona cercana, que muestra lo mejor de su vida, que busca que la gente se sienta inspirada en su modelo, pero que también aspire a ser como él. Estamos, Juan, a un mes larguito de elecciones y todos sabemos que más de la mitad de los votantes se definen en las últimas 2 semanas. Total. Prenden las luces, se interesan y comenzaron ya a aparecer las famosas fake news, que es nada más que las noticias falsas en redes sociales que son el escenario natural. Pues la semana pasada solamente en Bogotá apareció una historia que suena increíble hoy, que se aclaró, pues la semana pasada era brutal. Ustedes saben que en Bogotá hay 4 candidatos, Claudia López nos encuesta de la primera, el segundo que es Galán Independiente, el tercero Miguel Uribe, que es de los partidos políticos, en teoría se van a enfrentar por el triunfo y aparecieron cartas de los gerentes de la campaña del segundo que es Galán y del tercero Miguel Uribe, que cada uno decía que se iban a retirar para unirse al otro para enfrentar a Claudia López y resultó que tenían el logo del partido, del movimiento de ellos, la redacción como si fuera de ellos y la firma en teoría de la gerente de la campaña. Era una mentira, ni uno ni otro tenían esa información, ni tampoco están de acuerdo con eso, ni lo van a hacer. Noticia falsa que fue protagonista. ¿Qué tanto aparecen ya y van a ser protagonistas, Juan, y qué debemos hacer para mirar ese tipo de información? Mira, tú dijiste algo importante, estamos muy cerca de la elección y el voto se define prácticamente, es más, gente dice que se define el día del día de elecciones. Hay algo que hay que mirar que es como una previa a esto, y es que finalmente las redes sociales todavía no están legisladas. Entonces hay algo importante con el tema de redes sociales políticas, y es que usted puede utilizar redes sociales políticas hasta el domingo 27 de octubre a las 4 de la tarde. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que muchos candidatos van a empezar a utilizar estos canales para poder influir un poco en la decisión esos últimos días. Entonces es muy probable que así como ya empezaron a salir las fake news, por la que llamamos las noticias falsas, a 40 días de elecciones, esa última semana sea donde más salgan. Claro, porque ahí es donde la gente más va a empezar a buscar información. Incluso vamos a poder ver que aunque ya hemos visto una tendencia de crecimiento en búsquedas en algunos candidatos, es muy probable que haya un pico mucho más alto el viernes y el sábado previo a elecciones. Entonces esos 2 días es muy probable que vaya a haber mucha comunicación entre algunos líderes de esos partidos a los que pertenecen, no solamente los candidatos de Bogotá, sino los de las diferentes ciudades del país, pero además de eso que salga mucho contenido pautado y mucho contenido que puede llegar a ser falso. Hablaste de una palabra que es fundamental en el mundo de hoy, la posverdad. Eso suena como raro. Reduzcamos en una explicación simple. El diccionario de Oxford en el 2016, hace 3 años ya, escogió como la palabra del año en el mundo la posverdad. ¿Qué significa eso? Dice el diccionario de Oxford, que nos importa más a nosotros la emoción y la creencia que la realidad de los hechos. El mejor equipo del fútbol para cada uno es del que se hincha. Total. No le importa que sea campeón nunca, pero no es el mejor equipo del mundo. Eso suena bien en ser aficionado, pero muy mal en la realidad política, peor en la realidad de un gobierno.
Y Oxford dice que en el mundo, no solamente en Colombia, la posverdad es protagonista hoy de lo que hacemos. Y esta posverdad que Juan nos la introdujo ahora es protagonista de lo que vamos a seguir hablando de esas noticias falsas. Porque si creemos que es malo el otro, lo que veamos malo del otro vamos a decir es cierto y lo vamos a retuitear. Ya regresamos con ese tema que va a ser protagónico en estos últimos meses de campaña. Estamos en Teleantioquia de la Elección. Las redes sociales y la campaña electoral, la decisión del 27 de octubre. Venimos hablando de esa tendencia en el mundo de que creemos lo que queremos creer y lo que nuestra emoción nos dicta y no nos importa mucho la realidad. Y Juan, déjeme ser reduccionista, pareciera que las redes sociales son el mejor campo de batalla para esa vida emocional y de creencia, la posverdad. Pues mira, hay varias cosas. El tema de posverdad, de fake news, primero no nació con las redes sociales. Ajá. Eso es lo primero. Pero se ha mentido toda la vida, toda pues la lo vida. Descubramos aquí, sí, claro. Sí, antes en las campañas previas a uso de redes sociales, utilizábamos un pasquín, utilizábamos el medio sí, de el volante, que no sé qué, que pero así eso lo hacíamos faltando 2 o 3 días, para que no hubiera tiempo de reacción. Hoy lo hacemos un año antes, porque como las redes son tan rápidas, pues entonces toca sacar un poco de información durante todo ese tiempo y además existen los pantallazos y podemos volver a sacarlo. Pero ¿qué es lo que ha pasado con las redes? Más allá del tema de las fake news, claro, las redes, como ya lo mencionábamos, es un tema muy emocional y como dentro de los grupos que siguen a los candidatos, pues hay 2 grandes que generan un poco de emoción. Están los seguidores, ¿sí? Que son los que le dan la palmadita en la espalda y siempre te dicen usted es el mejor, ya ganó, mejor dicho. Y están los contradictores, pero ambos generan emocionalidad, pero una emocionalidad que ha sido, digamos, nacida, por llamarlo de alguna forma, de un líder. Si tú te pones a mirar las comunidades que siguen a los candidatos, casi que todas o muchas de ellas hablan parecido, dicen palabras similares y se comportan muy parecido a ese líder al que siguen, llámese candidato o llámese gobernante. Entonces digamos que de cierta forma esa emocionalidad que se genera en las campañas no es otra cosa que consecuencia del comportamiento del líder. Ok, pero ¿cómo, déjeme ser exagerado, defendernos de esa amenaza que son noticias falsas en redes sociales? Yo soy un ciudadano, abro mi grupo de WhatsApp y aparece tal señor es un ladrón. Y yo como soy de la oposición no me gusta, digo así, retuiteo. ¿Cómo pedirle al ciudadano que verifique en dónde que eso es falso o es verdadero? Pues yo creo que ahí hay como 3 responsabilidades, si lo quisiéramos ver así. La primera, responsabilidad de los medios de comunicación. Finalmente, la gente siente o da por sentado que lo que un medio te dice es verdad. Claro, porque es un medio de comunicación aparentemente serio, con una trayectoria. Entonces ahí hay una primera responsabilidad, que el medio, cuya función es informar, pues se tome el trabajo de verdad de buscar la veracidad de la información antes de publicarla. Sí. La segunda responsabilidad, la responsabilidad de gobierno o política, si la quisiéramos llamar de alguna forma, que no es ni siquiera del mismo candidato, es del gobierno de turno. Los gobiernos de turno deberían hacer un tema de pedagogía electoral alrededor de las fake news. Ya hay incluso plataformas sociales que lo están haciendo. Twitter lo está haciendo, Facebook lo está haciendo, pero es que eso no es responsabilidad exclusiva de la plataforma, porque finalmente la plataforma es un canal. Sí, por ahí pasan cosas y mensajes. Exacto, entonces no es responsabilidad de la plataforma. Entonces, si no es responsabilidad de la plataforma y la plataforma lo está haciendo, entonces ¿dónde está el gobierno? ¿Sí? Que debería ser un tema de pedagogía electoral. Y lo tercero es una responsabilidad como ciudadano como tal. Muchas personas creen que tu rol de ciudadano es solo votar. ¿Sí? Y resulta que no es solo votar, porque finalmente una fake news no ataca solamente a un candidato, ataca a una democracia. Entonces ahí como ciudadano también tenemos la responsabilidad de verificar de dónde salió la fuente o de dónde salió la noticia, si me la mandó un amigo, si me la mandó alguien que yo no conozco, si la vi en una red social donde mucha gente habla o de dónde es que surgió esa información. Y también piensa uno ahí, Juan, que la mayor responsabilidad pensando en la campaña es de los candidatos. Absolutamente. Que tienen que liderar esta propuesta ética y de verdad. Suena extraño, pero es que hay que apostar a la verdad, aunque uno diga, pues eso es de perogrullo. En política no es de perogrullo.
No, estamos completamente de acuerdo y por eso, si te pones a ver las elecciones de este año, en diferentes ciudades del país hay varios candidatos que ya lo han dicho, incluso por ejemplo en Antioquia, un candidato a la gobernación de Antioquia lo hizo, seguramente próximamente los candidatos a la alcaldía lo van a hacer, y es que han hecho reuniones incluso con sus seguidores y les han dicho, mire, mi campaña digital es así, así y así. Además de eso, nosotros no utilizamos fake news, no utilizamos cuentas falsas, no utilizamos esto, ¿pero por qué? Por lo que yo mencioné ahorita, porque finalmente si la gente sigue a un líder y el líder dice, es que esto es verdad, la gente va a decir, el líder me lo dijo. Claro, se excusa en esa decisión y ese anuncio. Claro, se excusa en que un líder al que yo sigo, al que le creo, como le creo a mi mamá, como le creo a otra persona, teóricamente, pues entonces si él dijo que eso es verdad, hay que seguirlo, porque yo no voy a ponerme a leer. Adicional, redondeo la idea, adicional porque también quienes crean las fake news se aprovechan de un fenómeno desafortunado que tiene Colombia. ¿Qué es? Que leemos muy poco. Ok, no nos informamos. Juan, me queda un minuto. Al principio dijimos, no se gana solamente por las redes, pero hoy se puede perder. ¿En qué casos? Se puede perder cuando se genera algún contenido muy fuerte o se genera una crisis que desencadene algo a través de las redes sociales. Que eso finalmente salga de la red, se desvirtualice de cierta manera y haga que la gente definitivamente en el día de elecciones tome la decisión de no apoyar un candidato. Es un potencial con un techo limitado, pero es una gran amenaza en el caso de que se maneje mal o genere una crisis de reputación. Total, por eso las campañas electorales tienen que estar haciendo revisión periódica y monitoreo periódico de cuáles son los posibles detonantes de una crisis que puede generarse del offline al online o viceversa. Y claro está en que el ciudadano hace un esfuerzo adicional de tratar de verificar de alguna manera lo que le llega, porque no todo lo que llega es cierto. Totalmente. Ahí tenemos una responsabilidad como ciudadanos de mirar cuál es la fuente de la cual surge la noticia o surge la información. Nos queda un minuto, Juan Sebastián, para pensar en esta campaña el 27 de octubre regional en Colombia. ¿Las redes serán definitivas o serán un complemento de un ejercicio que va en camino de la democracia? Yo siento que serán un complemento al ejercicio que va en camino a la democracia. O sea, puede que definan algunos elementos de viralización o de visibilidad de un candidato, pero de ahí a definir, por lo menos en ciudades capitales, quién va a ganar, no creo que lleguen a ser tan definitivas, ¿sí? Pero sí tienen que generar, obviamente, un tema de opinión, tienen que generar un tema de visibilidad y de posicionamiento de marca para poder que en tierra se defina el voto. Juan Sebastián, mil gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia de la Elección. A ti, Juan, por la invitación. Señores, revisen, retuiteen si quieren, pero traten de verificar de alguna manera que no sean manipulados, porque en campaña política la emoción es la que triunfa al final si no somos cuidadosos. Por acompañarnos, muchas gracias. Continúen con Teleantioquia TV en grande y regresamos mañana con una nueva emisión de Teleantioquia de Elección. Para todos, feliz noche.